Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos y ir concluyendo los libros de liderazgo, pero ¿qué es lo aportado durante estas noches que hemos invertido? El propósito es extraer lo mejor y no es colocar simplemente palabras o estructurar muy bien un estudio, es ¿qué aportó para mí? ¿Cómo debo ahora observar y ver las cosas y a la vez cómo debo comportarme si anhelo, si aspiro a ser un liderazgo? Nosotros vamos a revelar, a reflejar lo que somos. Nosotros somos la evidencia de nuestros principios y convicciones. Nosotros hacemos lo que creemos, es decir, nuestras actitudes revelan nuestra madurez, nuestra estatura o nuestra falta de estabilidad espiritual. Eso es importante. Por eso los libros de liderazgo nos han estado dando muestras y ejemplos de cómo se debe comportar una persona en medios de crítica, en tiempos de adversidad, en tiempos de conflicto, en tiempos de oposición, cómo debe ser su carácter, cómo debe actuar, cómo debe accionar cuando viene un conflicto, cómo debe actuar. Este es precisamente el punto. El liderazgo no se forja en las aulas. Ahí se adquiere conocimiento, se adquiere revelación, pero el liderazgo se forja en la vida cotidiana, en los aspectos de relaciones, de conflictos, de circunstancias, donde no tienes un manual que te diga, si te dicen algo, ¿cómo vas a responder? No, tú ya necesitas ir aprendiendo cómo hacer. Y en ocasiones va a ser tan distinta una situación de otra que solamente pidiendo dirección a Dios y bajo el escrutinio de la palabra, caminar en eso. Es importante. Por eso el propósito desde que iniciábamos era tratar de preparar una generación con un alto grado de capacidad, de entendimiento, de revelación acerca de los principios del liderazgo. Esto no quiere decir que el pastor levanta, coloca y lleva o envía personas de liderazgo, no. Una de las lecciones que hemos aprendido muy claras es que la dirección de la iglesia, es decir, el pastorado o la junta de congregantes, no definen el ministerio de nadie. Esto solo es prerrogativa divina. ¿Sí? Vamos a orar e iniciar nuestra clase. Bienvenidos y también a quienes hoy se están sumando. Este es el resumen de los 10 capítulos de Esdras, que es muy breve, y la gran participación hoy de la mayoría de los que están aquí. Nos van a dar ese privilegio de ir enriqueciendo la clase. Así que vamos a ir capítulo por capítulo y eso va a ser muy grato. Porque recuerden, no es cuánto puedo exponer, eso es lo que hacemos en la escuela. Es cuánto vivo y cuánto practico lo que conozco. Porque ese es el punto. El liderazgo inicia ya desde, yo les dije desde la primera clase, necesitan empezar a pensar y a actuar como se requiere. Porque de otra manera no lo vamos a lograr. ¿Vamos bien? Vamos a orar. Por favor, alguno de ustedes diríjanos en oración. Padre, te agradecemos una vez más, mi Dios, la vida, el deseo de estar aquí, mi Dios. Sí, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tiempo y poder, Señor, estar dispuestos, Señor, para ser equipados en esta obra que tú nos has encomendado, Señor, que es el llevar el Evangelio, Señor, a otros padres. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, mi Dios, confirmando a cada uno de los que estamos aquí, Sí, Señor, a través de tu palabra, Señor, oh Padre precioso, Señor, y que más que poder retener algo escrito o aprendido, Señor, podamos aplicarlo, Señor, a nuestra vida diaria, Señor, en todo lugar, Señor. No solamente en tu obra, sino iniciando en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Sí, en las Señor. escuelas, Ayúdanos, Señor, oh Padre. Permítenos ser esa luz, Señor, Sí, oh Señor. Padre, y esa sal, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 2 de Esdras
trata, no lo vamos a leer, pero este capítulo está tratando acerca de los que regresaron con Zorobabel a Jerusalén. Es decir, es donde inicia ese éxodo ahora de Babilonia hacia Jerusalén, que había sido tomada, destruida, quemada por los babilonios, por Nabucodonosor, y de esta manera ahora inicia en el cumplimiento de las promesas que Dios había dado, inicia ahora ese regreso. Y aquí es donde emerge precisamente lo siguiente, es decir, la agenda de la iglesia es el reino del Señor. En otras palabras, es la extensión del evangelio a toda persona y hacer discípulos. Recuerden, esa es la misión de la iglesia, muy similar. Y el primer punto que necesito colocar y es lo siguiente: Dios llama. Recuerden, Dios llama y equipa. No llama líderes, aunque aquí lo escribimos. Dios llama y equipa a personas ordinarias para realizar labores extraordinarias. Y dentro de ese contexto, Dios los coloca en un liderazgo, en una posición para realizar una función específica. Este es el punto total. Por eso coloqué aquí líderes, pero Dios llama y equipa a creyentes ordinarios para realizar funciones extraordinarias, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si fueran personas extraordinarias, Dios no los llamaría, porque ellos lo harían a su manera. Dios nos llama acorde a lo que Él espera y desea, y de esta manera entonces, donde Dios envía, su mano respalda, su mano apoya y fortalece. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo 2 acerca de la iglesia. Así que ustedes tienen la oportunidad de aportar aquí en el capítulo 2. Adelante, Luzmi. Tenemos un micrófono aquí, por favor, pásenselo. Porque si no, los que están detrás de cámaras no lo van a escuchar. Bueno, buenas noches. 3 minutos, pero con voz de mando, por favor. Escribía yo aquí sobre este capítulo que Dios levanta líderes capaces de hacer su voluntad, cuyo propósito es cumplir con la misión encomendada. Los primeros que se levantaron, como usted decía, fueron Zorobabel como gobernador y Jesúa como sumo sacerdote. Y algo que se nos mencionaba en esa enseñanza era que el significado de Zorobabel era adorador de fuego. Ajá. Y ellos llevaron alrededor de 50,000 personas. Y se nos enseñaba en esa clase que un líder no es improvisado, que un líder instruye y es puesto por el Señor. En Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, Ajá. porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Excelente. Entonces, definitivamente, pues ellos estaban ahí, cada uno con su función específica, porque Dios estableció. Ese punto es importantísimo, porque en el ministerio no debe existir el espíritu de competencia. Eso necesitamos subrayar, colocar y definir. Cuando hay un tipo de competencia, la obra no prosperará jamás, porque cada uno tenemos como el cuerpo una función específica a ejecutar. ¿Recuerdan cuando Esdras se encuentra con Nehemías? ¿Qué sucede? Cede la estafeta para que Nehemías continúe, y continúan laborando de una manera íntima, sin llegar a un comportamiento que conduzca a un despertar algo adicional. Esto necesitamos guardarnos muy bien. ¿Por qué? Porque por naturaleza tenemos ese conflicto. Por naturaleza somos muy dados en lo natural a tener cierto conflicto cuando alguien puede crear o surgir con algo adicional. Recuerden, mencioné, por ejemplo, que David tenía hombres capaces y superiores a él, en talento, en habilidad, en valor. Pero nunca él tuvo un conflicto. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que Dios lo había llamado. Y eso es algo que necesitamos tener muy presente. ¿Estamos bien? ¿Quién más en capítulo 2? Capítulo 2. A mí me impactó un poquito releer
La soberanía de Dios incrustada ahí. Wow. Cómo él acomoda de tal manera, sí, que los babilónicos dicen, ya voy a deshacer de este pueblo, ¿no? Y cómo se acomoda todo para de tal manera Ciro haga el edicto Exacto. sí, entonces lo saca, ¿no? Y manda. Sí me queda un poco de duda. Luz me dijo que Zorobabel era otro, ¿qué quería decir? Fuego. Y yo encontré plantado en Babilonia. Bueno, pero tuvo la oportunidad de poner la primera piedra y Josué con él. Líder, así es. Qué desconsuelo llegar y ver al pueblo por ningún lado. Bueno, eso es un poquito. Excelente, es que eso vamos. ¿Qué lección les mencioné y en ocasiones la reitero? La obra del Señor es permanente, los obreros somos temporales. Somos los continuadores de la obra de alguien más. Eso es algo que nos debe quedar muy, muy claro, porque así no tendremos problemas de ningún tipo con nosotros, porque donde Dios te ubique es el lugar donde debes brillar. ¿Quién más? ¿Quién más? Capítulo 2. Sí, adelante, Steven. Bueno, yo nada más como agregando un poco a esto de que Dios es el que hace el llamado y en el cuerpo de Cristo, pues cada quien tiene una posición. En el capítulo 2 menciona de cuando empieza a nombrar a las familias, Ajá. A las genealogías, dice que buscaron el registro de una familia y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Wow. Que excluidos del sacerdocio no fue que fueran excluidos del pueblo. Exacto. Sí, simplemente de la función. Hacer acción de esa función. Y pues en ese tiempo pues era por herencia y pues es como un recordatorio a nosotros de que Dios es quien dispone, quien va a hacer. Exacto. Quien define dónde estamos y dónde debemos estar. Muy bien. Adelante, Iván. Bueno, sí. También una frase que estamos estudiando que me impactó es cómo el liderazgo decíamos que no es improvisado, sino que es una posición de responsabilidad y no de privilegios, como nos dice Juan 10:4, Ajá. que dice, cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Y de esa manera, el líder tiene como responsabilidad principal instruir al pueblo conforme al consejo de la palabra correcta y apropiadamente, siendo también él distinguido por servir a los demás, en dedicación, en separación, permanecer apartado también buscando esa santidad y también en humildad, siendo él el que lo demuestre. Bien. Hay un punto en este capítulo 2 que vimos, que el éxito y fracaso de una obra es el resultado de una relación directa de liderazgo. Eso necesitamos darnos cuenta. Porque a quien Dios llama, Dios equipa y respalda. Así que debemos entonces darnos cuenta que si Dios te envía a hacer algo, Él te va a aportar todo lo que requerimos para hacerlo. Pero nuestra actitud, nuestra conducta, nuestra posición es la que va a definir su éxito o fracaso. Y recordemos, Dios no nos ha llamado a ganar millones. Dios nos va a llamar a una función específica en un lugar donde Él ubique y ahí es donde tenemos que ser fieles. Bien, ok, otra situación que necesitamos darnos cuenta desde el capítulo 2, que todo líder va a enfrentar oposición. Todo liderazgo será probado a través de la oposición. Y la oposición no solamente es por el enemigo, es externa como interna, es decir, de dentro de donde estamos. Como dijera el Señor, el trigo y la cizaña. Ahí es donde todo confluye. Bien, ¿alguien más? ¿Una más para capítulo 2 o nos vamos al capítulo 3? Sí, Violeta. Ahí va el micrófono. Bueno, es algo muy, muy corto que también estaba aquí leyendo en el versículo 64, que dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Y esta parte de unida como un solo hombre es la que llamó mi atención, como lo veíamos también en esta parte de que pues todos somos parte del cuerpo de
de la iglesia, todos con distintos funciones, dones, Así es. habilidades, pero al final tenemos que estar así unidos como Así es, como dice el apóstol Pablo cuando está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿son todos profetas? ¿Hablan todos lenguas? ¿Todos son? Y dices, no, cada uno tiene una función específica, es a lo que se refiere, no todos vamos a hacer lo mismo, tenemos una labor muy importante. ¿Cuál? Donde Dios te ubica, es importante. Quizá para algunos otros puede ser poco, o quizás para alguien puede decir, es que yo no soy digno y mi obra no es tan grande. No se trata de qué tan grande, recuerden, fidelidad y obediencia es el secreto del servicio. Es el punto. Capítulo 3. En este capítulo 3 nos encontramos con la restauración del altar y del culto y nos damos cuenta entonces que algo muy importante que necesitamos instruir, el liderazgo requiere instruir a la iglesia que la adoración no es una opción. La adoración es una decisión sustentada en el hecho de saber quién es Dios. Y no le vamos a adorar por los recursos o bienestar que obtenemos de Él. Adoramos a Dios por ser quien es independientemente de las circunstancias de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que mi adoración, a pesar de mis problemas, a pesar de mis emociones, a pesar de lo que quizás no he logrado, no he obtenido, mi adoración es la expresión de mi madurez, de mi estabilidad. La adoración es independiente de cualquier resultado de la vida cotidiana. Eso es lo que pudimos ver en el capítulo 3. Mi adoración es individual por encima de los acontecimientos y mi adoración va a reflejar mi estatura, mi nivel espiritual a causa de adorar a Dios por ser quien es y independientemente de cómo estoy yo. ¿Alguien tiene algo del capítulo 3? Vimos eso de adoración, recuerden, el Señor está buscando ¿qué? Hacedores. No, el Señor está buscando adoradores, ¿no? Esto es importante, la adoración. Y si algo la iglesia necesita es aprender a adorar. ¿Por qué? Porque la emoción se ha convertido, el subjetivismo se ha convertido en la clave para atraer a personas y hacer creer que eso es el genuino cristianismo, la verdadera adoración en lo absoluto. La adoración se sustenta en saber quién es Dios. Y a partir de ahí, entonces podemos rendirle gloria y adoración. ¿Alguien más en el capítulo 3? Sí, Gaby. Ah, pensé, levantaste la mano. Allá el micrófono, por favor. Es que vi que levantaste la mano. Adelante, Bueno, allá atrás. Un aspecto importante son las prioridades, ¿no? En ese capítulo, las prioridades claras que desde los primeros versículos vemos que ellos edificaron altar para establecer la adoración. Entonces Dios siempre es primero. Y dice en el Salmo 127:1 que si Jehová no edificare la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Entonces ahí empezaron, se involucraron en lo que iban a enseñar como ejemplo también. Entonces Dios establece cómo debe ser la adoración y siempre debemos usar ese modelo divino y no el del mundo. Exactamente. Ahora, ¿quiénes eran verdaderos adoradores? El pueblo de Israel. Ajá. Pero al permitir que el mundo se infiltrara, los estilos de vida, de conducta, ahora pudiéramos decir a partir de nuestro tiempo, es las personalidades, el carisma, los reflectores, la popularidad, también a ellos los pudo haber atraído de esta manera. Y lo que tú estás mencionando es como el Señor le dijo a Moisés, acorde al modelo que se te ha mostrado. Entonces, si nosotros ya tenemos el modelo, ese debe ser. El pueblo de Israel necesitaba volver a las sendas antiguas de conocer a quién adorar y cómo adorarlo. Esa era la función en este libro de Esdras principalmente. ¿Alguien más? Capítulo 3. Estamos ahí. La preparación, la visión, para cuando él les llame, pues Dios estará llamando a su servicio, pues ya están preparados para eso, ¿no? Y todo empieza
E inicia en las rodillas. Así es. Todo ministerio, toda obra inicia de rodillas y termina de rodillas, siempre orando y concluyendo en oración. Quiere decir que todo el proceso formativo a lo largo de los años, una dependencia en la oración. Por eso cada vez yo trato de ponerle en el chat de los varones siempre algo acerca de la oración, porque lo más importante no es hacer, es interceder, es estar en la presencia del Señor. Y de esa manera entonces viene esta comunión. Capítulo 3. ¿Quién más? Sí. La importancia, obviamente. Adelante, aquí te escucho. La importancia, obviamente, en cuestión de la adoración, lo que podemos ver aquí es que no solamente es cuestión de los que están al frente dirigiéndonos en la adoración, sino que esto incluye a toda la congregación, porque dice ahí que todos estaban como en un solo hombre, o sea, la importancia es esa. Pero obviamente es vital que los que están al frente tratando de que nosotros entremos en esa adoración también tienen que estar pues listos para ver las reacciones de nosotros como los que estamos de este lado, ¿sí? Y obviamente como dice Ramoncita, y todo empieza, o sea, desde estar orando con tiempo antes de presentarnos. Recuerden que estamos hablando de liderazgo y esto es las condiciones, características o cualidades que deben presentarse en alguien que aspira a ese puesto. Por ejemplo, en Timoteo dice, capítulo 3, el que anhela, dice anhela, no el que va a ser colocado. Y está hablando primeramente ya de alguien que tiene tiempo en los caminos del Señor, que tiene un testimonio probado, que ha atravesado diferentes momentos, pero no significa que su anhelo va a ser suficiente para llegar ahí. Requiere reunir toda esa condicionante o clausulado que está en capítulo 3 para poder ser llevado hacia arriba. ¿Bien? Después del capítulo 3 viene el capítulo 4. Este capítulo nos lleva a revelarnos una vez más que toda obra que se inicia para el Señor y en el nombre del Señor va tarde o temprano a iniciar con estragos, con conflictos, acechanzas, amenazas, es decir, vendrá una condición de oposición para que no se sorprendan. Porque después empezamos a cuestionar a Dios, Señor, si hoy que te estoy sirviendo, Señor, tú me enviaste, Señor, tú me dijiste. El Señor nunca te dijo que estarías exento de conflictos dentro del ministerio. Todo ministerio será probado, recuerda, pero esto es parte importante en el capítulo 4. Así que también otro punto muy, muy importante. La nación de Israel fue censurada por haberse mezclado con su entorno social, cultural, religioso en cada aspecto. Y la iglesia, la labor fundamental de la iglesia, al igual que Israel, es llamada a separarse de todo ese entorno que el día de hoy nos ha permeado. De tal manera que debemos diferenciar dos cosas muy claras. Una cosa es separación y otra cosa es aislamiento. No, el Señor no nos llamó a aislamiento, nos llamó a separarnos y mostrar un estilo de vida distinto. ¿Por qué? Porque vivimos por gracia, vivimos por las verdades escriturales que tenemos ahí, porque hoy su Espíritu Santo en nosotros produce el hacer como el querer. ¿Sí? Esto es importantísimo. Entonces, aportaciones, capítulo 4. Bueno, para mí lo principal fue que el liderazgo detectó que eran externos y sus intenciones no eran las de ayudar genuinamente. Era la parte de involucrarse y ellos solamente escuchaban y tenían temor, pero no creían en Dios que querían ayudar. Entonces los líderes fueron sabios y no se mezclaron con ellos y desde un principio les pusieron un alto para no permitir que intervinieran en la obra, se mezclaran con el pueblo y posteriormente. Entonces requiere que el liderazgo desarrolle discernimiento, no emociones, no inclinaciones, no intereses, no buscando ventajas. Qué diferencia hoy, qué difícil en el liderazgo. Porque algunos te van a decir, pastor,
Era la oportunidad que teníamos de que Dios, mira, ya con eso comprábamos un terreno. ¿No? Cuando alguien ya dice aquí, pero ¿de dónde procede ese dinero? Wow. Tenemos que tener cuidado, discernimiento. Y eso solo es en la comunión, en la intimidad con Dios que viene desarrollándose. ¿Qué más? Capítulo 4. Adelante. Porque a medida de la oposición y de tu postura vas a encontrar más obstáculos para la ejercer. En la medida que vas ascendiendo en tu desarrollo, recuerden eso, la medida en que tú vas desarrollando, alcanzando estatura, es la medida de la oposición. Eso es ineludible, siempre. Todo creyente enfrentaremos oposición, pero para el enemigo, callar una voz que Dios levanta es su prioridad. Y si logra apagar esa voz, ya cayó a muchos en ese sentido. ¿Sí? Comentarios, capítulo 4. Hay una cosa muy importante sobre la situación de los problemas que se avecinan en los líderes o los que el Señor pone al frente. Ajá. Sabemos que vienen muchos retos sobre todo, pero yo creo que el mayor reto de todo líder, de toda persona que esté al frente de una congregación o de un grupo es el desánimo. Cuando no hay un resultado, cuando no hay una respuesta de las personas que se están liderando, el desánimo acude muy pronto. Entonces, en este caso no se da eso, mas sin embargo, sí sabemos que nosotros como no estamos en ese tiempo, pero si el Señor nos llama a hacer algo, debemos tener mucho cuidado en no desanimarnos y confiar en las promesas del que el Señor ha hecho con nosotros, que yo estaré contigo todos los días del mundo, aunque no te diga la gente, yo voy a estar contigo. Así es. Eso es muy importante. Así es. Necesitamos tener mucho cuidado. Recuerden, el desánimo viene por una gran diversidad de circunstancias, pero es necesario que aprendamos a detectar cuál es la causa. ¿Qué origina mi desánimo? A veces le colocamos toda la culpa al enemigo. No, el enemigo lo único que va a hacer es aprovechar mi vulnerabilidad. Va a aprovechar mi debilidad para sacar provecho de esa vulnerabilidad y explotarla. Es decir, hacerme su rehén. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo. Yo necesito reconocer cuál es la fuente de mi desánimo. Y si soy yo, necesito trabajar en eso. Y si ese, sí. El desánimo, todo desánimo espiritual o de cualquier índole, viene de una no respuesta. Así es. Y de no saber esperar. Eso Entonces, es parte. Eso está en toda la Biblia, está en toda la Biblia y es un desánimo. Cuando viene el desánimo espiritual o material o de lo que sea, en cualquier ámbito de tu vida y de cualquier líder o de cualquier creyente, Así es. pierde toda validez tu fe, porque entonces va a perder, va a declinar. Así es. Y está en toda la Biblia y por eso caemos. Exacto, entonces. Porque no es la respuesta que uno espera, ni el tiempo en el que uno lo espera. Si aprendemos todas esas lecciones, seremos mejores líderes y ayudaremos a otros que van a entrar en esa cascada de condiciones. Eso es importante. Nadie puede decir, a mí no me ha tocado el desánimo. Todos atravesamos por ese valle tarde o temprano. Todos, no hay nadie, ni yo que conozco a algunos pastores, todo mundo ha entrado en un descenso en cierto tiempo. Pero detectas dónde, cómo y por qué, y entonces en el nombre del Señor vamos adelante. Eso es una gran verdad. O sea, nadie podemos decir, a mí no. Es que si el apóstol Pablo, él decía que era vulnerable, ¿cuánto más yo, no? Entonces necesitamos darnos cuenta que si el desánimo es una herramienta que se propicia por diversas condicionantes, el enemigo va a aprovecharlo al máximo. Así que por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Necesitamos ir adelante. Bien, ¿qué más? Ahí en esa parte donde el desánimo es una emoción. Es parte de...
parte de, entonces es hacernos conscientes de que estamos bajo bajo una emoción y que no estamos siendo verdaderamente conocedores y no estamos aplicando la parte del conocimiento que tenemos y es difícil apresar y dominar nuestras emociones y sentimientos, pero es parte de aprender y detectar. Por eso el Señor nos está llevando a la escuela de la práctica. O sea, en otras palabras, tú y yo estamos aprendiendo teórica, pero a la vez el Señor nos está llevando prácticamente al escenario donde estamos aprendiendo lo que en la escuela estamos recibiendo, pero en la vida práctica es donde se está cirniendo la verdad que hoy estamos tú y yo teniendo. La madurez no procede de lo teórico y de lo intelectual. La madurez es el resultado de haber aprendido a experimentar todas esas condiciones y empezar a practicar lo que sé para seguir adelante. Sí, Jorge. Lo que decía Jorge también es que es una emoción, pero obviamente es una emoción, pero provocada por qué. Ahora, la cuestión, hasta el mismo Moisés se desanimó, y el mismo Moisés con esa fe tan grande, y que es el Moshe, el gran Moshe. Entonces, claro que es una emoción, pero es provocada por qué. Entonces, no es una emoción ahí banal y ligera. No, el mismo Moisés, él se desanimó y dijo, no te escucho, Señor, no te oigo, ahora sí que... Esto nos lleva entonces, sus aportaciones enriquece la clase. Esto nos lleva entonces a un principio que vimos. El líder cuenta el costo de su fidelidad, pero tarde o temprano va a pagar el precio de su servicio. Eso es lo que encontramos en este capítulo. O sea, todos los que Dios llama pagan un precio. Ningún ministerio es volar en los aires. Habrá vientos tormentosos, habrá ocasiones críticas, habrá lágrimas en abundancia, no se los puedo negar, porque aún el salmista escribe, irán dando y llorando, que siembra la semilla. Habrá tiempos de estrechez financiera, habrá condiciones críticas, aún de rechazo de los mismos tuyos, rechazo de todos los que están a tu alrededor. Por eso un liderazgo necesita medir y evaluar realmente si está dispuesto a insertarse en el ejército al cual Dios lo está llamando, porque si no vamos a pagar ese precio, es mejor desistir de una buena vez. Y no es fácil. O sea, nadie está diciendo que sea fácil el ministerio, por eso yo nunca aliento a nadie. Vamos, no. Si no está llamado por Dios, no es alentar a nadie, porque el precio es demasiado alto. Y comentábamos, mientras más Dios te permite ir adquiriendo estatura o impacto, es mayor la demanda. Así que un liderazgo siempre va o debería medir el costo de la factura que va a pagar. Y entonces, ir adelante. Bien, comentarios, terminamos con el capítulo 4. Sí. Bueno, yo nada más quería aportar... Ahí está el micro, ¿no? Ahí está bien. Ok. Nada más quería aportar de que en el capítulo 4, como vimos de la oposición, también veíamos la importancia de que el líder tiene que estar fundamentado en lo que Dios le ha hablado, porque de los primeros signos de oposición que se vieron fue algo que parecía bueno, pero realmente el trasfondo pues era el enemigo queriendo hacer piedra de tropiezo en la obra de Dios, y gradualmente la oposición va cambiando de estrategia para hacer que mengue la obra. Entonces es muy importante que los líderes tengan como ese discernimiento. Y que estén seguros, que lo que estás diciendo, que estés seguro de hacia dónde Dios lo está llevando, o si quién lo está poniendo ahí. Eso es importante. Capítulo 4. Una anotación que dice que la guerra no es física, es espiritual, es buscar desviarnos del propósito y hacernos olvidar que Dios pelea por nosotros y que Dios ha colocado a las personas por delante. Y es permanecer y resistir. El precio a pagar. ¿Quién va a resistir? Tú. ¿Quién va a pagar el precio? Tú. Y a veces te van a jurar lealtad y te van a abandonar. Si abandonaron al Señor, ¿qué esperamos nosotros? O sea, no es un consuelo, es un principio que está ahí. O sea, es lo que estamos hablando.
que el mismo Señor experimentó esa condición, esto quiere decir que es susceptible de acontecernos a nosotros. Para que cuando llegue ese momento no entremos en decepción, no entremos en angustia, sino, Señor, una vez más se cumple esa palabra. Bien, capítulo 5. Este capítulo nos está llevando acerca de la reedificación del templo. Y esto quiere decir entonces, en Efesios 4, 11 y 12, vamos a ver esos dos versos, por favor, Efesios 4, 11 y 12. El liderazgo es el regalo de Dios para la iglesia. Cada congregación debería estar agradecida por los líderes que Dios les da. Yo agradezco a Dios por nuestros pastores, yo agradezco a Dios por los pastores amigos míos, yo agradezco a Dios por sus familias, porque cuando estás del otro lado te das cuenta del precio que están pagando por seguir ahí, en amor, en fidelidad, en servicio, en entrega, en pasión, en dedicación, en tiempo, en privaciones, porque su prioridad ha cambiado para darle al Señor todo su vida, ¿no? Entonces, nos damos cuenta entonces que esto es decir que cada líder tiene una misión. Vamos a ver Efesios 4, 11 y 12, por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay tres propósitos fundamentales en el liderazgo: perfeccionar, equipar, ¿y qué más? Esa es la labor fundamental del liderazgo. Y esto es lo que necesitamos. Al principio decíamos que un liderazgo no es improvisado, es equipado, es preparado. Y la medida en que ese liderazgo se prepare será la productividad que propicie en el cuerpo del Señor como resultado de darse más de Él para el Señor. Pero si un liderazgo se conforma, cruza los brazos, ese estancamiento es mortal. Un liderazgo necesita ir ascendiendo día tras día en conocimiento, en la revelación, en su relación con el Señor y en servicio al Señor. Qué importante. Entonces, lo que se mencionó es, estos 5 ministerios no es la unidad, por decir algo. Es decir, cada uno tiene una función específica dentro de la iglesia. Volvemos al punto. Cada uno tiene una función específica que desarrollar dentro del cuerpo de Cristo. Y es lo que nos compete. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la labor del liderazgo? Dependiendo del liderazgo donde Dios te coloque, pero estamos hablando de un liderazgo que está al frente de una congregación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Y te vas a dar cuenta que en teoría sabemos demasiado, pero cuando entramos al renglón de la vida real, cuando estás dando el paso para decir, sí Señor, cuenta conmigo, wow, se te viene el mundo encima. Aunque tengas una estructura ya definida, aún con tu título de teólogo y todo lo que tú quieras, y tus títulos de pastor y doctor en teología, y cuando llegas a la vida real, es donde empiezan los conflictos severos. ¿Por qué? Porque la práctica ahora de lo que se espera de ti es lo que se va a exigir. Es lo que se va a exigir. Y la medida de tu preparación está en relación con lo que la iglesia va a recibir. Ese es el punto. ¿Sí? Vamos entonces adelante. Capítulo 5, aportaciones. Sí. Allá está el micrófono, allá está. Ok. Con voz alta, por favor. Respecto a eso que usted menciona, hay una frase que me impactó mucho a mí que dice: la calidad del cimiento es importante para soportar lo que se va a levantar. Esa la tomaste de lo que yo dije. Sí, ajá. Entonces esa parte de edificar, ¿no? En cuanto a ti, o sea, tu crecimiento, hacia donde Dios te está llamando y lo que tú quieres cumplir en el Señor, que el Señor te ha llamado a hacer, pero también
hacia lo que venga, porque si van a venir pruebas, indudablemente, si tu cimiento está fuerte, entonces vas a poder soportar esas pruebas. Exactamente, eso es importante. Por eso Pablo decía, yo puse el cimiento como perito arquitecto. ¿Alguien más? Capítulo 4. Capítulo 5, perdón. Estamos en el 5, ya me emocioné con el 4. Sí. Adelante, Iván. Bueno, también tomando una de las características del liderazgo es lo que comentamos, ¿no? La parte de la preparación, pero también tiene una característica de saber conocer a su pueblo y saber identificar lo que Dios ha depositado en cada uno de ellos para ayudarles en el desarrollo del crecimiento espiritual y que no haya un estancamiento, ¿no? Sino también esa responsabilidad, como decíamos, de liderazgo es preparar a otros para lo que viene detrás, porque son las generaciones, digamos así, ¿no? de lo que va a continuar, porque un líder, como hemos dicho, a mí me impactó mucho esa palabra, un líder define destinos, entonces forma otros líderes. Así es. ¿Alguien más? A mí me marcó mucho el versículo 12 que dice, mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Y para mí fue la parte de que un líder no oculta su pasado, aprende de él y lo utiliza como cimiento para crecer. Aquí nada más, sí, es excelente, nada más una observación, no exaltemos el pasado. Eso es importante. El que exalta el pasado es el diablo. Eso téngalo siempre presente. Es como cuando alguien empieza a dar su testimonio y exalta más el pecado, exalta más su vida pasada que la gracia del Señor. Entonces tenemos que, la necesidad, por ejemplo, Pablo nunca exalta un pasado, habla del pasado, pero como un medio para transición para llegar a exponer la salvación, no para decir qué tan malo fue él. ¿Vamos bien? Eso es importante. Sí, Ramoncita. Cuando se hace muy repetitivo o muy consecuentemente, se puede dar que empieces a predicar y siempre estás hablando del diablo en el púlpito, cuando el púlpito es para hablar de Jesucristo y de Cristo resucitado. Exactamente. Okay. ¿Alguien más? Capítulo 5. Pues el capítulo 5 es una continuidad de lo que decían, por ejemplo, Steven, o sea, acerca de cómo, aunque venga la oposición, porque aquí les preguntan, bueno, ¿y ustedes quién? A ver, díganme cómo, demuéstrenme quién les dijo que edificaran. Entonces, de alguna manera siempre va a haber alguien y tenemos que estar seguros del llamado de Dios en nuestra vida, o sea, y obviamente de tener esa cobertura. Obviamente ellos estaban respaldados por el propio rey y tenían las cartas y demás. Entonces, aunque uno sea líder en algo, tiene uno que tener esa cobertura, pero sobre todo tener la seguridad de ese llamado, porque si no está esa certeza, pues cualquiera puede venir a tambalearnos y hacernos desistir de continuar en eso que Dios ya puso en nosotros. Un efectivo liderazgo, escribí yo, evalúa y actúa acorde al manual. ¿Cuál es el manual? La palabra del Señor. No se mueve, lo que estaba hablando mi esposa, no se mueve por instinto, no se mueve por emociones, no se mueve por inclinaciones ni posturas e intereses o circunstancias. Su función de un liderazgo está determinado por lo que la palabra establece. Recuerden, eso es lo que se exige de liderazgo. Por eso es que Dios llamó, equipó para escuchar su voz y seguir el consejo de su palabra. Recuerden, no es nuestra obra. Tenemos un inmerecido privilegio de que se nos confíe la vida, el destino y la condición espiritual de las ovejas que son de el Señor, no son nuestras. Tú y yo estaremos sirviendo al Señor y sirviendo a las ovejas. Pero el dueño de las ovejas exige que lo hagamos de acuerdo a lo establecido en sus requerimientos. Es como cualquier empresa. Una empresa define y coloca lineamientos para seguir el curso de sus actividades y obtener los resultados esperados. Cuando tú atentas contra esos principios, eres susceptible de despido o disciplina.
Pero cuando tú continúas en ese proceso edificando acorde al manual que ellos han establecido, tú estás en la línea correcta. Y esto es precisamente, el Señor dice que nosotros necesitamos ir al manual y entonces saber qué debemos hacer. Por eso, un líder no debe ser un neófito, no debe ser un improvisado. Debe tener discernimiento, la llenura del Espíritu Santo, debe capacitarse cada vez más en el conocimiento de la palabra y no depender de lo que mencionamos, de intereses, de agendas, de posturas, de condiciones personales. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la verdad. Porque tú y yo somos frágiles y cambiantes. Yo puedo cambiar de humor de la noche a la mañana. Puedo cambiar de gustos, o puedo cambiar de anhelos o de fuego. Antes puedo estar ardiendo en la mañana y por la noche, ay, ya me cansé. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice el manual? Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Quién más? Hasta aquí concluimos en 2 capítulos 5, yo creo que nos va a dar tiempo. Vamos con el capítulo 6. Este capítulo es la continuidad precisamente del capítulo 5. Y nos va a hablar entonces que el éxito de un liderazgo no radica en la cantidad o en la multitud, es en la obediencia y fidelidad al llamado y ubicación donde Dios lo colocó. Recuerden, ese es el secreto, ese es el éxito delante del Señor. Por eso dice Él, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si Dios me llamó a cuidar 10 ovejas, anhelo tener 100. Pero mi responsabilidad son esas 10 ovejas. Y Él me va a pedir cuenta de 10 ovejas, no de 100 ovejas. ¿Te das cuenta? Claro, mi anhelo es que las ovejas crezcan, se reproduzcan y traigan más ovejas. Que ese es el resultado natural de un pastor. Pero mi responsabilidad inicia en 10. Y si ahí es donde soy fiel, entonces Dios puede decir, Rolando, has sido fiel con 10, te voy a dar otras 10. Aleluya. Sí, Grimaldo. Eso se puede analizar con la parábola de los talentos. Ajá. A uno le dio más, a otro le dio menos, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Yo considero que Dios no me va a dar más de lo que yo pueda hacer. Pero ¿qué es lo que sucedió con el que le dieron uno nada más? Lo cual lo enterró. Pero al que le dieron más, todavía lo multiplicó más. Tú dices que no debe pretender, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que cuando tienes el llamado de Dios y eres fiel a Él, hay una llama encendida dentro de ti de querer anhelar más para la gloria del Señor. Este hombre de los talentos que recibió mucho, anhelaba que su Señor ganara más. Y nosotros en ese aspecto, como líderes, entre comillas, que yo no voy a ser líder. ¿Cómo no? ¿Ya eres líder? ¿Eres líder en tu casa? Yo quisiera, es que... Donde vas, eres líder. En el asilo eres líder. Ahí estoy, pastor. No, entonces sí es eso. Yo considero que todos debemos tener ese anhelo. Ahora, tú lo has dicho y yo lo confirmo. Cada uno de nosotros somos líderes en nuestro hogar. Allí tenemos los retos, allí tenemos los desafíos, allí tenemos todo. Y dependiendo de los resultados que tengamos en el hogar, podemos transmitir esas experiencias a los demás. Gracias, Yo Dios. creo que ese es un buen líder. El buen líder empieza por su casa. Como el famoso dicho mexicano, ¿no? El que es juez, ¿o cómo dice? Por su casa empieza. ¿Alguien más? Capítulo 6, que estamos aquí. El orden de prioridades define acciones. Es otro principio que estuvimos viendo. El orden de prioridades define las acciones. Si no tenemos una planeación, una estrategia apropiada, porque eso es algo que tenemos que después estar viendo y implícitamente está en los capítulos anteriores, un liderazgo planea
conlleva estrategias, pero todas las coloca ante el Señor y entonces Dios avalará esas estrategias. Y entonces lo que está definiendo es que ese orden de prioridades va a definir mis acciones. Así que ustedes y yo necesitamos orar y colocar delante de Dios toda nuestra problemática y el Señor nos va a ir dando ese orden apropiado, dónde invertir, qué hacer y cómo hacerlo. Sin un orden de prioridades, estamos perdidos en un mar de propuestas, en un océano de posibilidades, de necesidades y circunstancias. Pero el orden de prioridades es como un ancla sólida que nos va a permitir aferrarnos y mantenernos estables a pesar de los vaivenes de la vida, porque las prioridades van a conducirme al destino que quiero llegar. Ese es el punto. Por eso un matrimonio, una familia, una empresa sin prioridades está a la deriva. Necesita un orden de prioridades para enfocarse en sus esfuerzos, estrategias, su planeación para converger en el objetivo fundamental al cual necesito alcanzar. Y un liderazgo necesita tener muy claro eso. Es también como ustedes necesitan guardarse de la famosa frase, ¿cuál es tu visión? No, yo no tengo ninguna visión. Yo tengo la necesidad de obedecer a aquel que me puso a servirle. No es mi visión, es lo que Dios dice que debo hacer. Ir y hacer discípulos, ir y preparar las ovejas. Acabamos de leer Efesios 4, 11 y 12. Eso es lo que debo hacer. No es lo que yo quiero alcanzar, no son mis sueños, como ese famoso canto que espero que ya no lo cantemos. Te voy a entregar mis sueños. ¿Cuáles sueños? Lo que necesito hacer es entregarte todo lo que soy. Porque todo lo que soy es el resultado de lo que estamos delante de Dios. ¿Sí? Comentarios, capítulo 6 para concluir. Hacia adelante, Audrey. Tengo que veíamos que el orden de etapas en un ministerio está prescrito ya en la palabra de Dios. No podemos inventar nada, sino simplemente seguir el orden de prioridades, ya que no es optativo, sino que ha sido dictaminado por Dios. Los líderes deben tener un oído atento y un orden de prioridades establecido. Cuando estamos realizando lo que Él nos ha llamado a ejecutar y estamos en armonía con esa voluntad, entonces Dios proveerá en la medida requerida y aún mucho más. Y también tengo aquí notas de ese capítulo que es la obediencia siempre va a enfrentar oposición. Toda obra que se levanta en el nombre del Señor tiene como resultado oposición de parte del enemigo. Muchas veces será de manera sutil, pero otras veces va a llegar con toda su fuerza también a golpear, y nosotros tenemos que estar listos y basados en la palabra del Señor para poder enfrentar esa oposición, ya que la obediencia la va a enfrentar, pero también si Dios nos ha llamado, Él va a respaldarnos y Él va a dirigir, porque Él conoce el mañana y Él sabe cómo hacerlo el día de mañana. Y por último Dios respalda, pero se requiere un oído atento, estar llenos del Espíritu Santo para seguir el orden de prioridades del Señor. Así es, el ministerio siempre va a ser demandante. Y si tú no tienes esa hambre y esa sed por Dios, ya tienes un severo problema. Porque la demanda inicia desde la mañana. Y esa demanda es personal. La medida de nuestra hambre y sed va a determinar la estabilidad y el crecimiento y la madurez que tengamos para enfrentar los retos que vienen. Desde temprano, por eso dice, desde temprano te buscaré, ¿no? Y no se trata de invertir 3 horas, es el momento de orden de prioridades. ¿Me levanto a qué? Iniciando, Señor, gracias por el nuevo día. Y después de hacer algo, tomar tu tiempo para estar a solas con Dios. Porque después, Señor, tú sabes que voy a estar ocupado todo el día, así que ven conmigo. No, es tomar un tiempo, 2 minutos, 3 minutos, pero es tu orden de prioridades. Antes de iniciar, antes de salir, toma tiempo para estar con Dios. Y de esa manera las cosas van a llevarnos con mayor claridad, ¿sí? Por eso mencioné que el orden de prioridades define acciones. Eso es importante.
Hace unos días mencioné acerca de el culto al automóvil, me acuerdo bien que mencioné sobre el domingo, ¿no? Yo en casa veo todo el mundo lavando el carro y se levantaron tanto, gracias. Se levantaron para ir a buscar a Dios. No, yo me levanto el domingo más temprano que cualquier otro día para estar con el Señor, para orar, arreglar todas mis cosas. Y si me sobra tiempo le puedo dar algo de brillanteza al carro, si no, todavía está limpio el carro. Así que vámonos. ¿Por qué? Porque mi orden de prioridades no es igual que el del mundo. Es cierto, nuestra persona, nuestro vestir, nuestro auto, muchas veces define quiénes somos. Pero cuando tu orden de prioridades está en ese orden correcto, no es tanto que el auto esté tan sucio, es que es más importante. Lo otro es apariencia. Mi necesidad es prioritaria. Sí, Grimaldo. Yo creo y pienso que la prioridad de cada uno de nosotros es obedecer al Señor. Fuera de todo, lo que se presente en el día, mi oración siempre ha sido esta, ya la conocen la mayoría que han orado por mí. Señor, quiero obedecer. Señor. Quiero agradar. Quiero, Señor, hacer tu voluntad. Esa es mi prioridad. Bueno. Que me cuesta trabajo, demasiado trabajo. Ya me lo dijeron, niño, necio, testarudo, no obedece. Bueno. Pero yo sigo todavía perseverando en el Señor, en hacer su voluntad. Yo creo que esa es nuestra lucha, Grimaldo, de todos. No, nomás la mía. Porque No, todos tenemos un problema de obediencia. ¿Por qué? Porque nuestros intereses están en contra. Nuestros deseos están en contra. Nuestras inclinaciones están en contra. Es más, entran en crisis nuestro tiempo libre. Todo entra en crisis. ¿Por qué? Porque la demanda de la obediencia es otra cosa. Bien, en el capítulo 7 que tenemos, ahora sí vemos a Esdras entrar en acción. Emerge Esdras, sí, Ángel. Pastor, nada más para... Recordé un versículo que leí hace unas semanas y ha estado en mi mente dando vueltas. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera, es Isaías 8:11. Ajá. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y lo que mencionaba Grimaldo, pues la parte de la obediencia, y lo que mencionaba también usted de priorizar lo que el Señor tiene para nosotros. Aquí me ha estado hablando pues de todo lo que ha estado sucediendo con el liderazgo incluso en nuestro país, con el liderazgo incluso en otros países, y cómo el pueblo empieza a adoptar ese tipo de políticas o conspiraciones o todo lo que supuestamente está sucediendo, pero nos deja muy claro el Señor que no llamemos conspiración lo que los demás llaman conspiración, y que nos alejemos de todas esas formas de pensamiento. Qué sencillo, y solamente temamos a Él, pues, ¿no? Qué sencillo, hablábamos de separación. Y es que separarnos no significa cerrar la puerta, pero si algo está generando un conflicto y voy a entrar en parte de ese conflicto, sustráete, es lo que está diciendo. Ese es uno de los grandes, y lo vamos a ver en el capítulo 9 específicamente, ese tema. ¿Por qué? Porque el pueblo a lo largo de la historia ha experimentado tiempos de gloria, tiempos poderosos de victoria, de respaldo divino, pero una gran cantidad de tiempo, y el mayor tiempo fue una distancia enorme con el Señor, donde lo que estás mencionando, las naciones aledañas penetraron, se infiltraron y generaron todo el daño posible, hasta que Dios dice, váyanse a Babilonia para que aprendan lecciones que de otra manera no quisieron aprender. ¿Sí? Bien, capítulo 7, Esdras, encontramos ahora sí a un hombre. Qué impactante es estudiar la vida de Esdras.
Un hombre con un alto grado, con un perfil enorme. Un sacerdote. Un hombre que tenía una vida cómoda, confortable, un erudito en las Escrituras. Un hombre con un alto grado de influencia en su pueblo. Pero un buen día Dios le hace un llamado y él, fiel, decide renunciar a su entorno. Qué tremendo es eso. Eso es algo que se lee, pero cuando a ti te toca, es otra cosa. Cuando tú experimentas el tener que dejar todo aquello donde tu comodidad, tus cosas, tus libertades, tus gustos empiezan a irse, es donde entonces es confrontada esa verdadera fe y ese llamado. Y Esdras nos muestra entonces que él amaba al Señor por encima de todas las cosas. Que él valoró más el llamado para ir a un lugar inhóspito, 4 meses de distancia a pie. Y cuando tú te das cuenta de ese enorme precio que pagó, es porque realmente el amor y pasión por el Señor superaba todas esas condiciones. Es lo que estamos hablando de pagar el precio. Como lo hizo Nehemías, que ya veremos también. Pero Esdras nos muestra entonces cualidades, características de un liderazgo que podemos imitar. Que tenemos ejemplos válidos de quién era él. De esta manera, él no eligió el lugar a donde ir. Dios lo envió a un lugar en ruinas. Lo envió a iniciar la obra, a volver a empezar. Las personas ahí ya no sabían ni conocían quién era Dios. Esdras, como sacerdote, inició la nueva etapa para instruir, para equipar, para preparar, y a veces así inicia tu obra o iniciará un buen día la obra donde Dios nos envía, con personas que no conocen. Y es donde hay que pagar el precio a pagar. Y esto es importantísimo. Y esto voy a dar nada más un punto para abrir la puerta. El secreto del éxito de Esdras, ¿cuál fue? Vivir bajo la voluntad de Dios. Pero aquí debo hacer una mención. No la voluntad permisiva. Porque a veces Dios puede permitir. Y vamos a ver Juan 15:5. A veces la voluntad permisiva, como su nombre lo indica, no es lo que Dios quisiera, es lo que nos permite que nosotros hagamos. Pero Esdras vivió en la perfecta voluntad de Dios, es donde está el respaldo divino, recuerden. Es en la perfecta voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribió y dice, porque en Romanos, ¿no? Para que conozcan la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Pero en la voluntad está mi voluntad, donde Dios me permite ejercer mi libre albedrío. Pero voy a ser responsable de las consecuencias que estoy determinando. En la voluntad permisiva, Dios dice, esto es lo que tú quieres hacer, voy a permitir que llegues adelante, pero será bajo tu propio riesgo. Pero en la perfecta voluntad es donde Dios señala, donde Dios ubica y donde Dios va a estar con nosotros en todo tiempo. Ahí va. ¿Cuál es el secreto del éxito? Juan 15:5, por favor. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. ¿Cuál es la palabra contundente en ese versículo? Permanecer. Ese es el secreto. No es si quiero, si tengo tiempo o es algo temporal. La palabra que realmente dice permanencia es una continuidad a lo largo de cada evento de la vida. No es temporalidad. Esa palabra es continuidad. Es una acción sin final. Es decir, inició cuando Dios nos llamó y es una continuidad a lo largo de los días, los años, en tiempos de sol, tiempos de lluvia, tiempos de nieve, tiempos de conflicto. Es permanecer. Ese es el punto.
¿Y cuál es esa permanencia? Ser fiel, ser obediente, dar lo mejor de ti para el Señor cada día. Por eso es que Esdras evaluó el costo de su llamado. No dijo, ay sí, Señor, yo voy. No, estoy seguro que Esdras no era un hombre emocional, porque lo mostró. Fue un hombre ya de ascendencia sacerdotal, un hombre acostumbrado a ver a su padre, a su abuelo, en esa línea de servicio, de entrega, de ministerio. Y él aprendió entonces que sus decisiones deberían ser mesuradas, aquilatadas, evaluadas en el rango de la verdad escritural. Nunca hacer una decisión intempestiva. Nunca hizo una decisión fuera del contexto bíblico. Todo estaba dentro de ese orden. ¿Cuál era? Someterse a la voluntad de Dios. Recuerden, el secreto del éxito en el servicio es la sumisión. Sí, Grimaldo. Ya se me olvidó. Bueno, aquí dice en el versículo 10 del Esdras 7, porque Esdras había preparado su corazón para adquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus costumbres y decretos. Segunda de Timoteo 2:2, mientras termina. Él ya había preparado su corazón para todo esto. Quiere decir entonces que un líder no es improvisado, ¿verdad? Lo venimos diciendo. No es improvisado, hay que prepararnos algo. Entonces lo que ustedes están haciendo, prepararse anticipadamente por si acaso. Por si acaso. Para todo aquel que demande de vuestra fe. O sea, no significa que todos los que estudiamos somos llamados al ministerio. Pero todos necesitamos prepararnos como creyentes. Todo creyente necesita prepararse. Pero especialmente Esdras viene de un ejemplo de sacerdotes. Esto quiere decir que el papá de Esdras hizo un buen trabajo. El abuelo de Esdras hizo un buen trabajo. Y sucesivamente, lo que le sucedió a Timoteo en su abuela Loida, en su mamá Eunice, ¿qué sucedió? El poder del ejemplo. Pero también hay ejemplos malos, permíteme agregar. El ejemplo tiene algo trascendente en ambos, en lo bueno y lo malo. El ejemplo tiene un efecto multiplicador. Escucha bien. El bueno o el malo tiene el mismo efecto multiplicador. Y las personas creen, cuando tienen un mal ejemplo, que ellos están haciendo lo correcto porque lo vivieron, lo experimentaron, y creen que ese modelo es lo correcto. No, no es lo correcto. Y esto le sucedió a Esdras. Él tuvo el buen ejemplo. ¿Qué sucede con Esdras? Un hombre dedicado, preparado, instruido, recibió buenos modelos en su hogar. ¿Y qué propició? Un siervo de Dios. Y ese siervo estuvo dispuesto a desligarse de su confort, de su comodidad. ¿Por qué? Por amor al Señor, no por amor a lo que pudo haber encontrado allá. Jerusalén estaba en ruinas, recordemos. Pero ¿cuál era el propósito? Permanecer en la perfecta voluntad de Dios. Si tú y yo aprendemos a vivir en la perfecta voluntad de Dios, sé en lo poco, como dijo Pablo, o en lo mucho, pero es donde su perfecta voluntad nos ubica, ahí seremos bendecidos y prosperados. Y eso no quiere decir que vamos a tener millones o que vamos a tener cientos de personas. Eso no implica, porque vivir en la perfecta voluntad de Dios es vivir para agradarle. ¿Sí? Ramosita. Nada más otro punto parecido a lo que decías, Pati. Dice, Esdras aparece como descendiente de Aarón. Es un hombre con una genealogía de sacerdotal impecable. Así y por es. eso adecuado para la tarea que llevaría a cabo. Segunda de Timoteo 2:2. Excelente, Ramosita. ¿Qué quiere decir? Segunda de Timoteo 2:2, por favor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entonces tenemos que trabajar, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Un liderazgo necesita ser un buen modelo, no perfecto. Porque a veces exigen del liderazgo perfección. Ningún liderazgo es perfecto.
Eso no significa que, ay, me voy a cruzar los brazos. No, tenemos que trabajar en áreas donde necesitamos depurarlas. Necesitamos trabajar en esas áreas. Pero no significa que vamos a alcanzar la perfección. Estamos en camino a, pero no significa que somos perfectos. Eso es importantísimo, recuérdalo, porque ahí sí aplica con la vara que mides serás medido. Eso tenlo por seguro, que eso se va a ejecutar. Segunda de Timoteo, por favor, 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra que dice, idóneo. Pablo está diciendo que hay una secuencia, el poder del ejemplo, el impacto que tiene el ejemplo. Y eso es necesario. El liderazgo le va a acontecer lo mismo que a las ovejas. Las ovejas se multiplican en ovejas y el liderazgo se multiplica en liderazgos. Qué importante. Qué tremendo. Eso es algo que necesitamos darnos cuenta. El liderazgo está forjando liderazgos. ¿Por qué? Me acuerdo que cuando aprendimos algo de evangelismo, había una frase muy impactante. Es bueno ganar almas, pero es mejor ganar a un ganador de almas. Qué tremendo. Qué tremendo. Quien ganó a Pablo para el Señor, en este caso Bernabé, fue y lo sacó del anonimato. Se expandió. Pablo estaba en el anonimato. Por 10 años estuvo guardado. Hasta que Bernabé fue y le dijo, ven, nos haces falta. Y después se expandió tremendamente. Eso es un punto importante. Bien, esto quiere decir que hay cualidades que en Esdras encontramos. Primero, un hombre de oración. Un hombre que delante de Dios colocaba todas las cosas. Su búsqueda era precisamente la voluntad de Dios, como a través de la oración. Otro punto importante, él era un hombre que practicaba lo que predicaba. Era un hombre productivo, un hombre en ejecución. Y otro punto, instruido en la palabra para instruir en la palabra. Es importantísimo esto. Entonces nos damos cuenta que es una gran demanda el llegar a ser un liderazgo. Recuerden, el Señor llama, el Señor equipa, pero es nuestra responsabilidad permitir que esa capacidad que viene de lo alto se plasme en la vida práctica. Sí, Ramosita. Creo que ahí si le añades un poquito de no solamente instruir para instruir, sino vivir para vivan. O sea, porque si eres el ejemplo, o sea, los que te siguen te van a seguir. Y como decías tú la otra vez, que dice en la Biblia, tal el... Ahorita lo vamos a ver en el siguiente, en el capítulo 9, lo vamos a ver todo eso. Gracias, Ramonchita. No, está bien, excelente. Esto quiere decir entonces, Salmo 119, versos 30 y 32, vamos a irnos rápido, porque la preparación es una elección, no una imposición. No voy a prepararme para saber si Dios me llama, voy a prepararme porque amo y sirvo al Señor, por conocer quién es Él. Es la gran diferencia. Voy a conocer más de Dios. Por eso Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí? Es muy importante. Así que no, el ministerio no es una emoción ni una ilusión, es precisamente una preparación. Sí. Pastor, reflexionaba un poquito en la parte de ser un neófito, ¿no? Incluso puedes tener 40 o 50 años y seguir siendo un neófito. Claro. Porque tu amor por la palabra y el permitir pues que el Señor obre en ti para que vivas la palabra y puedas de esa manera transmitirla con una certeza, pues es necesario para tener esa experiencia y poder ir avanzando más y más. La práctica en tu vida es lo que va a plasmar esas verdades gloriosas. Por eso a veces cuando no tenemos dominio propio, quiere decir que no tenemos
la madurez, la estabilidad. No es que no te enojes. A mí a veces me enojo y ¡ay! O sea, yo también me enojo. ¿No? El punto es hasta dónde puedo permitir que mis emociones superen mi capacidad de control. O sea, son condiciones que necesitamos ir dándonos cuenta que si esta área de mi vida me vuelve vulnerable, necesito trabajar en ella, porque esto se verá reflejado en mi trato con los demás, y cuando vengan los conflictos, cuando vengan las circunstancias, no voy a tener la envergadura para poder enfrentar lo que se espera que tenga con mayor claridad y con mayor quietud las cosas. Por eso dice la Biblia, te puedes enojar, pero no peques. ¿Okay? O sea, no es que la Biblia nos prohíbe enojarnos, no, el enojo forma parte de nuestra vida, pero ¿hasta dónde puedo permitir que el enojo se convierta en mi amo y Señor? Esa es la diferencia. El dominio propio quiere decir que yo tengo y debo tener el control sobre mi enojo, sobre mis inclinaciones, sobre mis gustos, sobre todo debo tener el control. ¿Sí? Salmo 119, 30 y 32, ¿qué dice? El tiempo ya nos ganó. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Wow. Qué decisión tan tremenda. Esto quiere decir entonces que un buen líder necesita tener preparación, pero esto es lo más importante, un carácter forjado, un carácter cimentado, desarrollado. El carácter no es mi temperamento. El carácter define lo que soy. El carácter es reconocido por quién soy y cómo vivo. El carácter es en lo público o en lo privado. El carácter se revela cuando estoy a solas o cuando estoy con público. El carácter me revela a las demás personas cómo hablo, cómo visto, cómo vivo, cómo camino, con mis relaciones, con mis amigos. El carácter me define con las demás personas. Por eso siempre les he dicho, tengan cuidado con quién se juntan. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Sí? Vámonos rápido entonces. Wow. Ya no podemos quedarnos mucho. Ya 2 minutos y terminamos. Verso 9. Oseas 4:9. ¿Qué es? La condición espiritual del pueblo se refleja por la instrucción, la enseñanza que recibe, pero también en ocasiones por la conducta del liderazgo. Y es lo que estábamos hablando, lo que Ramosita estaba mencionando en esta condicionante, ¿no? ¿Qué importancia entonces tenemos de escuchar Oseas 4:9, que dice, tal el sacerdote, tal el pueblo? Esto entonces, aunque no aplica en el 100% de las condicionantes, pero sí en la gran mayoría. El apóstol Pablo fue pastor de la iglesia de Corinto por 18 meses y nada que ver con la conducta y la posición de Pablo, aunque adquirieron mucho conocimiento, pero no tenían un carácter forjado. ¡Qué tremendo! ¿Qué es más importante? Luz me mencionó una frase que yo dije, ¿la estructura o el cimiento? La medida o la capacidad de tu cimiento va a determinar la estatura y el peso del edificio. Es tan sencillo. Si no tengo un cimiento sólido, me voy a caer en cualquier instante con cualquier viento que sople. Pero si hay un cimiento sólido, me va a permitir enfrentar esa situación, no ignorarla. Quizás dolerá, quizás sería conflictiva, pero el cimiento me va a sostener para continuar adelante. ¿Sí? Así que Oseas 4:9 dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. Quiere decir entonces que el sacerdote, o en este caso el liderazgo, debe modelar una conducta en la que él espera que los discípulos o las ovejas reflejen ese modelo y mínimo alcancen la estatura que él tiene. Por eso Jesús eligió de sus discípulos. Un discípulo es aquel que sigue a alguien, a su maestro, imita, trabaja, actúa, cree, vive de la manera como el maestro. Y es que el liderazgo o el pastor siempre será
el modelo para continuar adelante. Por eso Pablo, leíamos ahí, a hombres que sean idóneos para enseñar. Reitero, ningún ministro y su familia es perfecta, ninguno. Tenemos que aprender a darnos cuenta de eso. Estamos todos en un proceso adelante. Bien, otro punto. El líder nunca puede permanecer o debería permanecer indiferente ante las condiciones de el pueblo. En este capítulo 9 el pueblo se había desbalagado, se había perdido, se había mezclado con el mundo, había hecho alianzas con matrimonios no creyentes. Y esta era la razón por la cual Esdras se enoja. ¿Recuerdan cómo se enojó? Rasgó sus vestidos, se arrancó la barba. ¿Recuerdan? ¿Hasta dónde llegó su dolor? Y yo no puedo pensar en alguien que siendo llamado por Dios para cuidar, alimentar, amar a esas ovejas, permanezca indiferente ante el dolor que eso genera. Quizás las ovejas nunca se van a dar cuenta que tú lloras por ellas. Quizás las ovejas nunca van a pensar que tú estás orando, intercediendo y pasando noches peleando batallas a favor de ellos sin que te lo pidan. ¿Por qué? Porque eso es algo que está ya, que el Señor colocó en ti para hacer esa obra. Así que nunca esperes que las ovejas vayan a decirte gracias. Nunca esperes gratificaciones, nunca esperes que alguien venga y te diga, ¡ah, qué excelente por hacer! No, porque no vivimos para eso. Nuestro trabajo es para agradar y servir al Señor. ¿Vamos bien? Es que importante. Sí, Ángel, para irnos. Platicaba con un hermano cómo el liderazgo es entendido en el mundo y normalmente se toma como que el líder es la autoridad, es una palabra irrefutable que tiene la razón y que no debe permitir los comentarios externos, pero el principio de la palabra es lo opuesto. El líder es el que sirve, el primero en servir. Entonces, así es. Si entendiéramos pues ese primer principio que pues, el Señor Jesús nos da con claridad, El modelo perfecto. pues entonces sería no más sencillo, pero sí tendríamos como esa ancla Ajá. para mantenernos en que el líder es el que sirve y no nació para ser servido. Bien. 2 minutos porque ya estamos pasados de tiempo. Hay 3 advertencias que necesitamos encontrar en este capítulo 9, hablando del liderazgo. 3 advertencias. La infidelidad al Señor abre puertas a la adversidad. Eso recuérdenlo. Muy importante, la ausencia de obediencia es un paso al fracaso. La ausencia de obediencia es un paso al fracaso. Y creo que la más terrible de todas es la siguiente. Los pecados de los líderes, el pueblo experimenta las consecuencias. Por eso hoy tenemos muchos escándalos, tenemos muchas congregaciones desbaratadas, tenemos una gran condición mediática en contra de la iglesia por todos los escándalos que se han vivido como resultado de no tener dominio propio. Carácter. Qué tremendo. Segunda de Samuel 24:7, y yo creo que concluimos porque ya no nos van a dar de cenar ahorita que lleguemos a la casa. ¿Ya ves qué les cuesta una clase así? Segunda de Samuel, quien lo tenga, por favor, 24:17. Sí lo trae su Biblia, Segunda de Samuel. Yo lo acabo de ver. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo David? Está observando una realidad en su entorno real. Las ovejas que le fueron confiadas están siendo desbaratadas como resultado de su falta de carácter.
Y las ovejas pagan las consecuencias de los pecados de los líderes. Recuerden eso. Por eso todos necesitamos la oración, la búsqueda del Señor y sobre todo dirección divina. Nadie estamos exentos. Todos necesitamos comunión con Dios. Así que la intercesión de los líderes es fundamental para el proceso, madurez y desarrollo de la iglesia. Terminamos Esdras. Próxima semana tenemos Nehemías. Yo espero que ustedes, de igual manera como hoy empezamos a hacerlo, lo hagamos con mayor celeridad, con mayor claridad y darnos cuenta que estas lecciones son aplicables para ti, para mí, para cualquier otro renglón. Si estos principios los trasladamos a nuestro ámbito laboral, académico, va a funcionar. Si nosotros trasladamos estas verdades, Dios las va a respaldar porque son principios universales. Y el Señor nos ayude a ser buenos y fieles siervos. Que podamos decir al final de cada jornada, siervo inútil soy. Lo que tenía que hacer, eso hice y me faltó. Que tú y yo podamos reconocer que no estamos aquí por talentos, habilidades, capacidades, cultura o posición académica. Es porque a Dios le plació elegir lo vil y lo menospreciado para avergonzar lo que es. Eso es lo que hace Dios. Así que vamos a concluir con oración y ya no hubo participación. Próxima semana, Nehemías. Vamos orando, por favor. Alguno de ustedes diríjanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase. Gracias. Te rogamos, Padre Celestial, por todos aquellos, Señor, que tú ya has apartado, mi Dios, para tu servicio. Oh, Padre, ayúdanos. Celestial. Y yo te ruego, si de alguno, Señor, estamos aquí, Padre, a ti te ha placido, Señor, Ayúdanos. hacer un llamado confirmado, Señor, por el pastor, mi Dios. Yo te ruego, Padre Alabado Celestial, seas. que pongas en nuestro corazón el querer como el hacer. Sí, Señor. Que no pasemos más tiempo, Señor, diciendo cómo fuimos en el pasado, cómo somos, y parece que quisiéramos seguir siendo, mi Dios. Queremos seguir siendo, Señor, esos hijos de los cuales tú te enorgulleces. Amén. Padre. Sí, Señor. Porque tú, Señor, ya hiciste lo máximo por nosotros. Amén. A nosotros no nada Gracias, más nos queda, Padre. Señor, seguir tus pasos, Sí, seguir Señor. tu camino, mi Dios. Ayúdanos, Padre, porque no somos perfectos, porque estamos, Señor, todavía en este camino, mi Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Padre, para no traer sobre nosotros, Sí, Señor, Padre. culpa, Señor, y también tener en poco tu salvación. Ayúdanos, Tener Señor. en poco, Señor, todo lo que tú has hecho Te a través de tu necesitamos. Hijo, Señor. Ayúdanos a ser A ti sea la fieles, Padre, gloria. primeramente creyendo tu palabra, Sí, y poniéndola Señor. por obra, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Padre, que tú abras, Padre Celestial, el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos para serte a fieles servirte, primeramente, mi a Dios, ser y útiles. hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Amén, Jesús, Señor. Padre. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.